la copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me envuelva, que me aturda, y en el frío de esa mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate la bata de percal, que vi tu corazón desnudo en el cristal, llorando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esa mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Bueno, estoy acá con Bruno Cavadas, fue profe mío de tango en la facultad, lo conocí el año pasado, toca el bandoneón, y bueno, y se prendió a estar conmigo en el proyecto. Hola, ¿cómo estás, Bruno? Hola Enrique, ¿cómo estás? Un gusto poder participar. Dale, gracias. Sabés que a mí me gusta interrumpir acá porque generalmente las personas saludan al público. Le dicen hola a todos, y como a mí me gusta que sea algo más de charla íntima, los interrumpo, pero bueno, me saludaste a mí directamente, así que no te puedo hacer el chiste. Pasamos de largo de eso. Claro, hice otros, viste, no muchos, pero me pasó de que era por ahí que así como más para alguna radio o algo, y por ahí uno tiene ese chip. Pero acá como estábamos charlando como si fuese esto de tomar mate, no sé, me salió así. Buenísimo, así es exactamente la idea. Sabés que yo, acá en lo largo de las entrevistas, hay varias clasificaciones de músicos, pero hay algo que me gusta decir, que hay gente que tiene pedigrí, le digo yo, que son aquellos que vienen de familias de músicos, ¿no? Y sé que vos venís. ¿Podés contar un poquito la historia familiar tuya que tenés con el instrumento? Dale, como en mi caso, al ser bandoneonista, como en muchas otras historias, hay un vínculo familiar con el instrumento, más que nada con la cuestión de los abuelos o los tíos abuelos, como es en mi caso, ¿no? Que tanto mi abuelo paterno,
como mi tío abuelo eran bandoneonistas, tenían una orquesta de tango allá en Ayacucho, ¿no? Provincia de Buenos Aires, donde yo nací. Y bueno, en la época, en la década del 50, donde el tango era una música muy importante, ¿no? Y tenía mucha difusión y además había mucho trabajo para las personas que se dedicaban a la actividad. Imagínate, Ayacucho es una ciudad comparada con La Plata, con toda esta zona, que tiene mucha menos cantidad de población, pero en ese momento había mucha actividad y había orquestas de tango, yo también. Bueno, los dos tocaban bandoneón y yo a los 20 años por ahí agarré el instrumento de mi abuelo, ¿no? Que ya había fallecido, pero empecé a estudiar con mi tío abuelo, que era el otro bandoneonista dentro de la familia. Y bueno, tuve los primeros acercamientos, yo ya estudiaba guitarra, algo de música, y con ese primer bagaje con el bandoneón, es que me vine a La Plata. ¿Y abuelos de qué lado, paterno o materno? Abuelo paterno. ¿Y a él sí no lo llegaste a conocer o no lo llegaste a conocer? Sí, lo llegué a conocer, pero yo era muy chico cuando falleció y nunca lo vi tocar, porque ya no tocaba cuando ese poco tiempo que lo conocí. ¿Y tu viejo cómo vivió esa etapa? ¿Hablaron alguna vez de cómo era, si lo fue a ver, tocar? Sí, sí. Mi viejo no se dedica digamos, tiene otra actividad, no se dedicó, digamos, como uno por ahí que estudió música, pero de él lo que tengo es la cuestión del amor por la música, le gusta cantar tango. Bueno, lo que conozco de tango fue por su lado y lo que conozco de música, ¿no? Yo tengo, digamos, en la memoria, cuando uno es chico, ¿no? Cierta música como pasa con todas las personas, ¿no? Que se escuchaba en tu casa. Y mi viejo sí se acuerda por ahí no de los toques de la orquesta, porque él era muy chico, no había nacido, ¿no? Pero sí de otras formaciones en donde participó mi abuelo estando en Ayacucho y de cómo mi abuelo le inculcó a mi viejo, ¿no? Estas cuestiones por ciertas figuras como por ejemplo Astor Piazzolla o Aníbal Troilo, y que mi viejo en su juventud vivió un tiempo a fines de los 70 y década del 80 en Capital Federal, y bueno, y él consumió mucha música, y cuando le contaba a mi abuelo quienes estaban en cartelera en tales lugares frecuentes, ¿no? Como teatros, qué sé yo, Teatro San Martín o lugares emblemáticos de la cultura, y decía, no, toca el quinteto de Piazzolla, toca el sexteto mayor, y mi abuelo le decía, anda a verlo, no te pierdas esas joyas, ¿no? Entonces, bueno, mi viejo consumió mucha música y digamos, la cuestión del amor por esta disciplina, ¿no? Es como que también viene, por ese lado viene de su parte, ¿no? Esto de conocer Piazzolla, el tango, ¿no? Y otras, ¿no? Mucho del rock nacional también de la década del 70. Claro, eso te quería preguntar. Allá cuando eras joven, ¿no? Primeras infancias, ¿qué música se escuchaba en tu casa? Y vos sabés que en mi caso yo tengo recuerdos de ver cassettes cuando yo era chico, con justamente esto que te estoy comentando, un poco eso y algo de lo que es la canción latinoamericana, ¿no? Cassette de Mercedes Sosa, León Gieco, Víctor Heredia, después, bueno, Sui Generis, y después quizás no ver material en cuanto a cassettes y demás, pero recordar a mi viejo siempre cantando tango, ¿no? Y hablándome de Astor Piazzolla, de Héctor de Rosas, que fue uno de los cantantes que tuvo Astor y mi viejo conoció en Capital Federal cuando estuvo allá. Ah, mira qué bueno, Sí, claro. estudió con él un tiempo y bueno, y siempre me hablaba de Héctor de Rosas, de que fue uno de los que interpretó la opereta María de Buenos Aires y bueno, y de toda esa bohemia, ¿no? Que él conoció un montón de anécdotas por tener este vínculo con esta persona. Así que bueno, más o menos la idea de lo que era lo que se escuchaba venía por ese lado, ¿no? Como esos dos o tres caminos. ¿Tu viejo no se dedicó a la música, pero sí fue a estudiar canto? Claro, digamos, siempre tuvo como esa cuestión de ese amor por la música, consumió mucha música, siempre estuvo muy interesado.
Pero bueno, viste que también tiene que ver un poco con las generaciones y cómo ciertas profesiones son alentadas más o menos, o las posibilidades que cada persona tiene, ¿no? En la vida, ya sea por la situación que se está dando en ese momento, en lo económico o en lo social y demás, ¿no? Pero a él siempre le gustó mucho la música y el canto. Entonces, por ahí, cuando pudo, mientras laburaba o tenía su profesión, se dedicó a estudiar canto y una de las personas con la que dio que él siempre recuerda y me nombra es este tipo, Héctor de Rosas, que fue uno de los cantantes que tuvo Astor Piazzolla, ¿no? ¿Alguna vez renegaste de esta herencia? ¿Tuviste una etapa rebelde de decir, no quiero escuchar más tango, aunque sea un mes, 2 meses, y dedicarme a escuchar otros tipos de cosas? Vos sabés que no sé si llegaba así a tan extremo, porque al principio sentía esta cuestión de que venía por el lado de mi viejo, de mi tío abuelo, con quien siempre tuve muy buen trato, porque fue mi primer maestro de bandoneón y quien además tenía muchos conocimientos de lo que es armonía. Entonces, bueno, para mí en ese momento era como impactante, ¿no? Poder entender esas cuestiones. Pero como yo venía como todo adolescente, de que vivió fines de los 90, 2000, venía a escuchar el rock nacional o internacional, entonces como que lo otro iba entrando, pero por un costado. Y como que eso, ¿no? Se fue metiendo a poquito y nunca fue algo que me saturara. Y después por ahí sí, cuando me empecé a dedicar más de lleno, entré como en una etapa de investigación y de escuchar para conocer más, y también por gusto, ¿no? Hay cosas que te van quedando de las Claro. distintas músicas que vas transitando. ¿Cómo consumías música en la primaria y en el secundario sobre todo? ¿Estaban los cassettes y que había radio? No sé si había televisión por cable, si tenían. Sí, teníamos, pero la mayoría era por ahí de escuchar las radios, ¿no? Las FMs, en donde había programas, viste, específicos sobre los fines de semana, ¿no? Sobre, qué sé yo, pasaban la música que estaba sonando y por ahí había otros programas en donde había más bloques específicos, en donde capaz que trataban la discografía de algún grupo. Después había algunos cassettes, empezó por ahí más el uso de los CDs, un poco del acceso a internet, muy poco, ¿no? Que era algo este, que recién estaba como asomando y que no era tan masivo, pero medio por ahí, ¿no? Intercambio por ahí. Algún amigo, viste, que tenía algún CD, te lo prestaba, vos lo escuchabas y capaz que te gustaba, y bueno, medio como iba por ahí la cuestión. ¿Te acordás de alguna banda que te haya presentado algún amigo en la escuela que diga, esta banda me re gustó, me acompañó por mucho tiempo? Me acuerdo que cuando estábamos en el secundario, primero por ahí a fines de la primaria, o bueno, en ese momento era hasta noveno, viste que ha ido cambiando todas la forma en la educación, ¿no? De cómo se llamaba, ¿no? La nomenclatura. Un amigo digamos, escuchaba un poco Ataque 77, La Renga, ¿no? Yo por ahí venía escuchando un poco Los Pericos en su momento, después otro amigo Los Piojos, y quizás algunas cosas me llamaban la atención. Después me acuerdo que en la secundaria, con un amigo que todavía hoy estamos en contacto, que él también está acá, y es músico y es cantautor, armamos una banda, después de haber participado en algunos actos en el secundario, ¿no? Que yo tocaba la guitarra y él cantaba, y armó una banda que en ese momento el perfil que tenía era bastante distinto a lo que era las bandas de punk rock o metal o por ahí rock nacional. Y acá se armó una banda en donde había, digamos, teclado, había instrumentos de viento, había percusión además de la batería. Y bueno, y además de los fabulosos Kayak, por ejemplo, que a él en ese momento le gustaban mucho, empecé a escuchar algunas bandas uruguayas como No Te Va a Gustar o como La Vela Puerca. Mi banda favorita era la Versuit. Sabés que la conocí en el Mirá vos. 2002 y había una moda en esa época de Musimundo para vender más, ¿no? Cuando la pegan las bandas, de reeditar los discos, y ahí fui que me compré los discos originales de Y Punto, que me voló la cabeza Y Punto,
Después estaba Asquerosa Alegría, que me parece hasta hoy el mejor disco de rock nacional que escuché en mi vida, porque la verdad que Mirá, la variedad que tiene, y después La Locura de Don Leopardo, claro. que ya Sí, es sí, un sí. nivel de droga que tenían encima que se notaba en los Sí, discos, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué Sí, disco sí. cuando empezaste a escuchar la Versuit? Yo esos que vos decís, les entré después de haber conocido como Libertinaje, Hijos del Culo, ¿no? Y Claro. posteriormente de La Cabeza, que es como toda una seguidilla que en medio ahí se condensa, toda una etapa, me parece a mí. Pero cuando escuché Libertinaje, Hijos del Culo, que fueron los primeros, y vi toda esta variedad, ¿no? De un tema a otro, más que nada, por ejemplo, la diversidad en cuanto a los solos de guitarra, ¿no? Que no era siempre igual. Bueno, en Hijos de Culo hay todo más un bueno en cuanto al arreglo musical, que hay instrumentos de cuerda, de percusión, de vientos. Y bueno, yo cuando escuchaba eso, que estaba estudiando guitarra como siempre, y ya estaba estudiando eh, en el conservatorio, ¿no? Estaba estudiando lenguaje, práctica de conjunto, entonces digo, wow, me encantaría poder escribir música así, ¿no? Como que en mi cabeza, ¿no? Ya venía, y además tenía la banda, ¿no? Venía tocando con la banda y tenía instrumentos parecidos, entonces, bueno, ahí me empezó como a llamar mucho la atención, particularmente en esos dos discos. ¿Y el conservatorio qué orientación tiene? ¿Música clásica? ¿Qué estudiabas ahí? Y en ese momento, y creo que lo sigue teniendo, es como parecido a lo que es el Conservatorio Gilardi, ¿no? De acá, con las carreras de piano, guitarra y educación musical. Después también tenía otras carreras de otras ramas del arte. Pero yo, como estaba estudiando guitarra de forma particular, ¿no? Con un profe y venía haciendo ese camino, me interesó por ahí conocer lo que es el lenguaje musical, ¿no? Aprender a leer, a escribir, como tener como esa otra pata. Eh, y bueno, empecé a estudiar la carrera de guitarra ahí. ¿Y la terminaste la carrera o te fuiste antes? No, 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 no. Empecé como si te dijese a los 16 años. Yo estaba ya pronto a terminar el secundario y, y bueno, se dio por un lado eso, que me empecé a involucrar más por la música, ¿no? Y, y todavía no sabía para qué lado quería salir, ¿no? Qué quería seguir, ¿no? Haciendo, como, digamos, si quería seguir estudiando y qué carrera. Así que bueno, cuando empecé a estudiar en el conservatorio terminé lo que es la formación básica, ¿no? Que eran 3 años, y después de ahí, con este otro amigo que fue el que en su momento em, me hizo llegar a la Versuit y a otras músicas, el más grande ya estaba haciendo la carrera de guitarra, me habló de la facultad, ¿no? De Bellas Artes en ese momento, ¿no? Hoy Facultad de Artes, y, y además yo tenía un profe en el conservatorio que él se había recibido de composición y me daba elementos técnicos, ¿Quién ¿no? era? Que es lenguaje. Ya hace bastantes, es Sebastián Fernández, que junto con el hermano Matías trabajaron en la cátedra. Matías trabajó en la cátedra de folclore hace ya varios años, y Sebastián no me acuerdo si estuvo ayudante también en alguna materia de estas de ejecución, pero ellos hicieron las carreras en fines de los 80, década del 90, y Sebastián la terminó, se recibió, hizo el profesorado en composición. Y bueno, él, cuando vi el interés por ahí que tenía yo en relación a esto de los arreglos, la construcción, ¿no? De involucrarme más en lo que es el tejido de la música, ¿no? En cómo es el armado, me habló de la carrera de composición, y bueno, con este otro amigo decidimos como anotarnos. Y yo tenía la formación básica de ahí del conservatorio y ya tenía como un panorama de lo que era, ¿no? Una carrera de música. Así que vine acá y más o menos algo orientado estaba. ¿Y- No te digo que ¿Pero en qué te conocía todo, anotaste? pero ¿En compo? en composición, Y ¿cuándo? O sea, compo ya en esa época estaba orientada también a la música contemporánea, supongo. claro. ¿Cuál fue tu primer contacto con una obra contemporánea? ¿Fue antes de la Facu o fue directamente la Facu? Mira, yo no fue hablando un poco de eso, yo ya cuando me estaba por inscribirme, yo en realidad estaba como en una disyuntiva, estaba haciendo esta carrera
empecé con el bandoneón, entonces también estuve barajando carreras de bandoneón para hacer, ¿viste? Pero estaban todas en Capital Federal y entre Capital Federal y venirme a La Plata, ¿viste? A estudiar era como un paso mucho más intermedio en cuanto a que yo venía de una ciudad chica, ¿viste? Entonces, bueno, el salto no era tan grande. Entonces dije, bueno, me vengo a estudiar una carrera de composición y estudio instrumento, ¿no? Bandoneón con algún profe. Pero respecto a lo que me preguntabas, yo en el conservatorio, en materias como apreciación musical, más que nada, tuve contactos con músicas de distintas épocas y algunas obras de música contemporánea en ese momento me acuerdo que algunas que recuerdo de haber visto es algunas de obras para ensamble o para orquesta de Schoenberg y algo de la consagración de la primavera, algunos de los números, y no sé si algo más así tipo de la escuela de Viena como Alban Berg, pero no fue mucho. Pero Ligeti, por Sabía ejemplo, y cosas más no, extrañas. no, eso no, lo más contemporáneo en ese sentido tenía que ver con cuestiones de inicio del siglo XX, ¿no? Viste, Stravinsky, Escuela de Viena, pero ya alejándose o acercándose más a la actualidad, no, en ese momento no. Y cuando, o sea, ya estabas adentro de la carrera, no podías volver atrás, entonces cuando empezaste a tener contacto con esa música. Claro, sí, medio como que ahí uno, viste, como le pasó a un montón de gente. Si bien yo tenía conocimientos previos, me desayuné ahí más o menos cuál era el perfil. Pero traté de no, digamos, en ese sentido, de no tomarlo tan al extremo, sino como parte de la formación y decir, bueno, yo ya estaba en ese momento convencido de que quería seguir estudiando bandoneón y por ahí adentrarme en ese momento al tango, a conocer más, pero siempre por ahí pensaba en hacer mi propia música, entonces tener la posibilidad de la formación dentro de la universidad era como adquirir herramientas para el día de mañana, ver con todo eso para dónde lo llevaba según este, lo que yo quisiese hacer, ¿no? O sea, ¿no te generó conflicto con tus ideas y con tu formación anterior, la ruptura? No, porque digamos, yo trataba de eso, de sacarle el jugo a analizar, a escuchar esas otras músicas y también por ahí trataba de escuchar por fuera, seguir indagando, ¿no? Esto que había arrancado con estas bandas que habíamos charlado, bueno, estar acá también y entrar en contacto con otras personas que vienen de otros lugares y también tienen otras trayectorias, qué sé yo, me hizo conocer un montón de referentes de lo que es el folclore argentino o latinoamericano, de otras bandas por ahí, de rock un poco más under, de rock internacional que por ahí yo no tenía mucha idea. También yo me empecé a involucrar en el tango porque empecé a estudiar con un profe de bandoneón, entonces eso también me fue llevando a escuchar ciertos discos o ciertos grupos, entonces era como que también parte de toda esa ensalada de música y de vertientes, ¿no? Entonces la facu lo que me aportaba era poder acceder a analizar ciertas partituras o ir a la biblioteca en ese momento a buscar discos y a escucharlos, ¿viste? Y analizar. No me generó, digamos, en ese sentido conflicto. Específicamente sobre el bandoneón. ¿El mundo del bandoneón es un mundo aparte? O sea, yo por ejemplo no conozco muchos profesores de bandoneón. Si bien he cruzado algún que otro compañero que tiene el instrumento, pero también es difícil de conseguir el instrumento, por lo menos desde mi perspectiva de tecladista, que en cualquier lado voy a ver un teclado, ¿no? ¿Cómo es el mundo del bandoneón? A vos el instrumento te llega, pero después buscar profesores y eso, ¿cómo se da eso? Está muy buena la pregunta. En su momento, bueno, yo tuve esta cuestión del vínculo familiar que fue como un beneficio, tuve suerte en ese sentido, entonces tenía el instrumento, empecé como a estudiar, a indagarlo, y bueno, y después esa búsqueda, ¿no? De venirte para este lado y ver con quién puedes estudiar, y si bien La Plata es una ciudad grande, yo nunca había escuchado, viste, de ningún profesor. Entonces, bueno, empecé a indagar, vi un artículo en ese momento en una revista donde se hablaba de un luthier de acá que había construido o estaba con un proyecto de bandoneones pequeños para chicos, para que puedan acceder, porque tienen una dificultad, viste, en cuanto al tamaño para el acceso con la mano al teclado. Bueno, entonces caí en ese taller en Los Hornos, empecé a ir ahí, y después a través de una profesora de la facultad, Paula Mesa, que había
hecho una gira con un proyecto con Sergio Pol y otros músicos en Japón, con un quinteto de tango, me pasa el contacto de Carlos Rulfi, que fue mi primer profesor y que seguimos hoy en contacto, y que es una persona acá de La Plata, que con una trayectoria dentro del tango y del género, que cuando lo conocí, después empecé a investigar con quién había tocado y qué proyectos había formado parte, viste, como que dije, wow, mucha trayectoria para una persona joven, ¿no? Que cuando yo lo conocí no tenía 40 años, Claro. pero esas nuevas generaciones que quedaron, que empezaban a florecer después de los instrumentistas, ¿no? Que habían, digamos, tenido mucha participación en la década del 40, 50, después hubo un bache, en los 90 aparece gente, digamos, joven con intenciones de estudiar, y en ese momento, cuando yo vine acá, no había todavía mucha movida, pero hoy, 12, 13 años después, ha crecido un montón. Y parte de eso tiene que ver fundamentalmente con que ha ingresado el instrumento en las instituciones terciarias. Hay muchos lugares donde está la carrera de bandoneón, y también en proyectos de orquestas escuelas y demás, ha adquirido un montón de relevancia. Si bien comparado con otros instrumentos todavía no tiene como esa masividad, obviamente, pero hoy, por ejemplo, en La Plata hay un montón de gente que toca, que estudia, está la carrera de bandoneón en la Escuela de Arte de Berisso, junto con otros instrumentos, como lo es guitarra eléctrica, cuando se empezó a incluir como esas carreras más vinculadas al tango, al jazz, al folclore, bueno, el bandoneón está ahí, está en distintos institutos del Gran Buenos Aires, entonces, bueno, está con un crecimiento muy importante, y que yo siempre que me lo preguntan celebro que tenga toda esta masividad y que sea más popular, ¿no? Claro. Sabes que yo tengo ahora una experiencia con el mundo del tango, conozco a guitarristas de tango, que mi tío era guitarrista de tango, viste que el mundo del tango es muy amplio y hay como pequeños sectores, ¿no? Tenés los guitarristas, tenés los pianistas, y a mí siempre me dio la impresión de que es medio un mundo hermético. Yo tuve el año pasado justo que me sirvió muchísimo la carrera porque justo empecé a trabajar acompañando a un cantante de tango, Lucas Graver. Ajá. Y él me contaba, viste, que está bien si tiene su grupo. Hay gente que no tiene ganas de esparcir el conocimiento, sino que tienen una posición más hermética en cuanto al oficio, sobre todo, ¿no? Esa vieja pensamiento que tenían los artesanos. Yo le digo artesanos porque para mí particularmente el tango es un oficio. Y cada instrumento tiene su propia escuela. Vos cuando entraste de la mano de tu profesor y tuviste buen recibimiento, o tuviste que luchar un poco el lugar? Yo siempre fui como bastante, en ese sentido, es como que, bueno, uno también, a medida que se involucra, ¿no? Y te interesa algo, vas estudiando, ¿no? E indagando, pero tuve suerte en el sentido de que mi profesor fue el primero que me abrió las puertas, y él, cuando me dictaba clases, lo hacía en la casa del tango, por ejemplo, de bandoneón, de repertorio para cantantes de tango, de guitarra vinculada al tango, ensayaba la orquesta municipal de tango, había clases de danza tango. Entonces, bueno, ir a tomar clases ahí hace que pase, qué sé yo, una persona que organiza una milonga, entonces te ve a vos, te pregunta si tocas con alguien. Entonces, por un lado eso. Y los primeros trabajos fue a través de mi profesor, que me empezó a pasar qué sé yo, tal persona quiere grabar un tema y quiere tener un bandoneonista, bueno. Y después, por otro lado, a trabajar con esto, ¿no? Con esta gente que venía haciendo oficio hace 30 años, 40 años, guitarristas o pianistas, que son Biblias. Yo le digo eso, son Biblias que conocen todo el repertorio. Y en ese sentido, si bien viste la cuestión de ser un pibe joven que está queriendo abrirse camino, es difícil porque tiene mucho de eso, de hermético, no solo en el tango, sino que en muchas músicas, viste, populares, en donde no se pasa la data. Ahora igual está pasando una cuestión de que se están decodificando, por ejemplo, arreglos de orquesta o de agrupaciones, entonces eso hace que esté disponible. Entonces hay accesibilidad. Antes por ahí, hace un par de años atrás, tenías que tratar de buscar el disco y ver si había algún cifrado para sacar algún tema, pero ahora hay más accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, poder
juntarme a tocar y a trabajar con algunos guitarristas de tango con trayectoria, esto te digo, ¿no? De décadas en lo que es el mundo del tango en La Plata o en Capital Federal, donde siempre contaban que hacían los fines de semana, tenían 3 o 4 laburos seguidos, y bueno, y eso me llevó también a acompañar cantantes de tangos importantes, ¿no? Todo eso te va, uno yo en ese momento no me daba mucho cuenta, porque era como decir, wow, hay que preparar 15 temas y todo, viste, al medio a la parrilla con un cifrado y te estás como en una situación de tensión que en el momento por ahí no te das cuenta, pero al pasar el tiempo vos te ves cuando vas, por ejemplo, te juntás con otra gente y tenés ciertas herramientas y podés resolverlo con cierta cintura. Ahí te das cuenta el proceso, ¿no? Cómo te fue como atravesando todo eso de tener la suerte de juntarte a tocar y a ensayar y armar repertorio con estas personas que es como la forma de encarar ese tipo de vertiente, como se dice a la parrilla. Claro. Y lo que tiene también de que tu lugar es un poco un lugar de privilegio. Tecladistas y guitarristas hay bastantes, pero el bandoneón es medio difícil de conseguir, ¿no? Sí, tiene esa cuestión, por eso yo siempre digo que celebro que sea más popular y más masivo, porque no queda supeditado a que solamente haya una persona, sino que se abra un poco el juego y que se descentralice un poco más, ¿no? Esta cuestión de que haya más bandoneonistas. Es en cierto punto un lugar de privilegio, pero también es como que esto de que te llamen para acompañar a alguien y conocer un repertorio no es lo mismo que integrar un grupo, ¿viste? Como que son perfiles distintos que hay que ir trabajándolos y cada uno tiene su dificultad y por ahí, qué sé yo, uno se siente más cómodo haciendo una cosa que otra y viceversa, y por ahí hay gente que por ahí le gusta o se siente más cómoda ensayando con un ensamble, con un grupo, y por ahí no haciendo el otro camino de tocar más con un cifrado e ir armando, digamos, el arreglo ahí medio in situ. Sí, a mí me ha pasado de que por ahí alguien levanta si quiere cantar y le tenés que encontrar la tonalidad y saber el repertorio, ¿no? Hay un repertorio que, como vos decís, es una Biblia, o sea, el real book del piano, del tango existe y hay que saberlo para participar a la parrilla, como se dice. Claro, sí, conocer, qué sé yo, las introducciones de los temas. Hay algunos yeite o fatos, como se dice, ¿no? Que son obligados, que van sí o sí en ciertos temas, y si no los tocas, como que quedas pagando. El tema del plan armónico, ciertas modulaciones que hay en las versiones, porque por ahí te cantan un tema y te dicen, no, pero yo lo hago con la coda o con el recitado que va al medio o estiro el final. Bueno, todo eso lo vas conociendo bueno, de también cometer errores, obviamente, y de pasarlas en el momento. Por ahí la primera vez, de 20 pegás 2 o 3, y después, bueno, eso también es como un aprendizaje, poder sobrepasar esos estados de tensión que te decía hoy y aprender y sumar como conocimiento, porque también a mí me parece un camino totalmente distinto y válido y que yo, digamos, celebro haber podido transitarlo y cruzarme con esta gente que tenía mucho recorrido. Claro. Y después este tema de esta segunda escuela también, que tiene que ver más con el armado de grupo, es otra música también, ¿no? Los tipos de arreglos, el ensayo. Yo no, en todas las escuelas no, pero en todos los tipos de tango que hay, ¿se utiliza también esto de formación o hay algunos que son simplemente para tocar en vivo? Como te digo, ¿hay algo que sea para la parrilla solamente o todo se puede arreglar y tener como grupo? No, qué sé yo, vos te referías a esto de tener un grupo, un ensamble y poder también tocar como a la parrilla, decís vos. No, digo de que del repertorio hablo más que nada. ¿Hay repertorio que sea, o sea, el repertorio es el mismo tanto en grupo como para tocar en vivo o hay un repertorio específico para cada estilo de Ahí estudio? va, sí, ahora entendí. No, en general como que, viste, el repertorio es el mismo, es esa cantidad
infinita de té, se presta más para una u otra cosa, pero en general es como que, qué sé yo, podés tocar a la parrilla algún parsita o podés tocarla con un arreglo preestablecido, lo mismo que con algún tema cantado, pueden cantar sur con un arreglo a la parrilla ahí que te dicen en tal tonalidad, o puede ser un arreglo ya preestablecido con cierta búsqueda, ¿no? Lo que noté también es que en tu carrera ahora lo que haces directamente es ensayar en grupo. Digo, otro tipo de arreglo, otro. ¿Eso es en lo que te sentís más cómodo? ¿O es una cuestión anecdótica tuya que te metiste ahí y ahora seguís ahí? Y mirá, yo, digamos, empecé tocando en grupos, en general en una orquesta acá en La Plata, después empecé a entrar en esta, digamos, en esta otra vertiente de trabajar, y por suerte empecé a trabajar mucho, ¿no? Tenía como la suerte de decir, bueno, laburo tocando, ¿no? Por ahí tenés que, te toca una fecha de acompañar 4 cantantes y son 25 temas, ¿viste? Y hay algunos que no son tan intuitivos en cuanto, qué sé yo, a las vueltas armónicas, ¿viste? Entonces tenés que estar muy atento. Y después empecé a estar con mi proyecto actual, Tangor, y es como que ahí estoy balanceando. Quizás en el último tiempo no estoy trabajando más en tanto como en otras épocas con lo que es laburos con cantantes. Sí, algunas cosas específicas, porque como todo te lleva tiempo, entonces por ahí, y como también, bueno, en mi caso también tengo una pata en lo que es la docencia, es como que todo te lleva un tiempo de preparación, entonces por ahí preferí. Eh, y también igual tiene que ver mucho con la necesidad, obviamente, ¿no? De trabajo y económica. Poder elegir una cosa u otra significa que uno está con mucha actividad, por suerte. Entonces por ahí preferí dedicarle más tiempo al estudio del instrumento, ¿no? Seguir formándome, eh, dedicarle tiempo al grupo, tenerlo como prioridad y, y por ahí en un porcentaje menor a otras etapas, seguir trabajando en lo que es acompañar cantantes, porque más que nada por el hecho de seguir estando vinculados a esos otros músicos, ¿no? Que vengo de hace años y de los que sigo aprendiendo y que me parece, y me siento cómodo también tocando en ese formato de a la parrilla. Claro, eso es lo que más o menos te preguntaba. Y el tema este de trabajar en una orquesta, obviamente con un director, como cualquier orquesta. ¿Eso te gusta más que, por ejemplo, estar en un grupo como es Tangor y hacer el arreglo entre todos o trabajarlo? ¿O cuál de los dos preferís? ¿Tener un director con el arreglo? Y yo creo que como que puede ser que dentro, ahora por ejemplo el proyecto que estoy es Tangor, que es quinteto y cantante. En su momento cuando estaba en una orquesta, eh, el pianista era el encargado, ¿sí? De hacer los arreglos y de comandar, ¿no? Y igual siempre estaba la cuestión del diálogo, ¿no? Ah, Porque por claro. ahí uno desde su lugar de instrumentista puede decir, che, esto puede ser así o asá, según lo que creo que estás buscando. Por ahí en Tangor está la cabeza de Ale, que es el pianista y arreglador, también compositor. Él es el que comanda un poco, pero dentro de esta cuestión de grupo y de su rol, también hay momentos en donde se trabaja esto de armar el arreglo en el ensayo, ¿no? Por ejemplo, el último material que salió, que es el tema cantado, una canción que es de Aníbal Troilo, hay un arreglo que después se fue escribiendo, pero salió de una versión preliminar de piano y voz, en donde nos fuimos sumando los instrumentos y se fue construyendo con el hacer en el ensayo. Después vos lo escuchás y está todo milimétricamente colocado en donde tiene que ir, a fuerza de ir probando sonoridades y cuestiones rítmicas, ¿no? Pero fue saliendo así, digamos, ¿no? En el ensayo, y es otra práctica que también está buena. Entonces por ahí pueden suceder las dos cuestiones dentro de lo que es el ensayo. Por ejemplo, yo también disfruto mucho lo que hacemos, que tomamos arreglos del quinteto de Astor Piazzolla y los recreamos atendiendo a la sonoridad que él buscaba o digamos, haciendo un poco ese trabajo, ¿no? De entender el lenguaje de él como compositor y después su sonoridad con el quinteto. Claro, o sea que conviven estos dos tipos de creación musical y de producción. Sí, también tiene que ver con las búsquedas del grupo, ¿no? Es una decisión que tomamos eh,
con la gente de Tangor, de poder tener esa flexibilidad o esa cintura, ¿no? Por así decirlo, decir, bueno, hacemos las composiciones por ahí propias, que hay algunas que tienen una búsqueda un poco más, que se va un poquito más de los límites, o está ahí, ¿no? Que hay otras búsquedas armónicas, tímbricas, y está todo por ahí escrito, y por ahí hay mucho trabajo previo en cuanto a la cabeza de quien escribe la música, y por ahí hay otros ejemplos como en donde se arma más en el ensayo, u otros ejemplos en donde se intenta abordar la música de otros referentes como Piazzolla. Nos ha pasado con arreglos por ahí de orquestas emblemáticas que intentamos abordar esa sonoridad. Hay como distintos caminos que decidimos tomar. Y este grupo Tangor, que es el que estás integrando ahora mismo, ¿cómo entraste al grupo? Era un grupo que tenía ya algunos años en carrera, y yo ingreso porque me convoca el pianista, ¿no? Alejandro Rodríguez, que también es docente en la facultad. Nos encontramos en la facultad, me acuerdo, para hacer un trabajo que él conocía un poco de mi recorrido en el tango y como bandoneonista, y estaba pronto a hacer un trabajo que él venía realizando hace varios años con un proyecto que se llama Colectivo La Sonora, en donde durante varios años se hizo un trabajo de intercambio con estudiantes que venían de Europa, ¿no? Que estaban en un colegio de arte de Londres, y venían como pasantía, que dentro de su carrera tenían esa posibilidad de venir a estudiar la música de Argentina durante 15 días. Entonces vienen a estudiar folclore, tango y candombe, la música, también la danza, y venían a hacer algunos trabajos comunitarios, ¿no? Porque tiene un rol social esa carrera. Entonces me convocó para trabajar en la parte de tango de esas pasantías. Entonces para mí fue en ese momento buenísimo poder entrar en contacto con estudiantes que tenían otra visión de la música, inclusive, ¿no? Porque venían de otras realidades. Y a partir de ahí, después de esa primera experiencia, me invitó a que me sumara al proyecto Tangor. Fue hace ya 4 años y medio. Claro, ya bastante tiempo. Y aparte lo que tiene también es que hacen este trabajo antropológico también, ¿no? En un poco de estudio de las diferentes escuelas. ¿Eso es algo que comparten todos, este amor por el tango en general? Sí, si bien, viste, lo que también está bueno es que cada cual trae su recorrido previo, viste, por otras músicas, y quizás, digamos, la moneda corriente es que en todos los casos hay un recorrido mayor o menor dentro del tango. Entonces ya hay cosas que conocemos, pero lo interesante es que sí, hay como un amor por el género y digamos, por esto, ¿no? Por tomar las distintas vertientes. Y esto justamente de tomar distintas vertientes es como que se fue dando cuando hicimos algunas fechas en especial, y empezamos como que a tener una línea de tiempo, ¿no? Donde abarcábamos composiciones de las distintas etapas, muchas con arreglos propios del grupo, otras tomando particularmente cómo era la sonoridad de tal o cual referente, como en el caso de Piazzolla, o de orquestas de la década del 40 como Aníbal Troilo, D'Arienzo o Mariano Mores, y también añadir a todo eso la cuestión de aportar desde el grupo a renovar un poco el repertorio y sumar composiciones propias. Así que es algo sí compartido, esto de la búsqueda de atravesar como las distintas épocas. Vos sabés que tanto en la facultad como en otras entrevistas que vi, está muy presente en tu discurso el tema de sumarle al tango. O sea, de que agregar repertorio, y de que también eso va a hacer que mute, ¿no? El mismo, o que evolucione, si querés, el mismo género. ¿Hasta cuándo podés decir esto es tango? ¿Hay un límite, o el límite es tan difuso que no importa? Yo creo que no sé si es como viste que eso es motivo de muchas discusiones, o de pararse, viste, como en distintas veredas. Yo creo que por ahí sí lo importante, más allá de que
primero me parece que está buenísimo todo lo que está pasando, que hay un montón de proyectos nuevos que de distintos lugares eh, están abordando el tango y tratando de renovar, ¿no? De renovar esto en el sentido de sumar nuevo repertorio, que creo que está bueno, que hay un montón, pero que por ahí no está teniendo espacio de difusión, ¿viste? Para que se incluya a lo que ya viene pasando desde hace décadas, que a mí me parece totalmente igual de importante, que hay que abordarlo. A mí me parece que tenés que pasar por el repertorio de los distintos referentes, ¿no? Como La Guardia Vieja, qué sé yo, Agustín Bardi, Cobian, después pasar por D'Arienzo, Pugliese, Aníbal Troilo, Astor Piazzolla, qué sé yo, Rovira, ¿no? El Sexteto Tango, bueno. Pero está bueno también esto de sumar desde el lugar propio. Y creo que más allá de cómo uno lo tome, yo creo que lo que para mí siempre está bueno y es válido es que el proyecto, digamos, tenga una pata de esto, ¿no? De experiencia dentro del género y conocer ciertas herramientas para en base a eso poder moverte para un lado o para el otro, ¿no? Ya sea que vos quieras incluir otros medios en cuanto a lo tímbrico, quieras explorar otras cuestiones dentro de la poética, quieras romper con ciertas formas en cuanto a las estructuras o en cuanto al plano armónico, pero yo creo que cierto conocimiento eh, por parte de la gente que entrega el proyecto tiene que haber para después con eso ver para dónde vos vas. Ya te digo, si es que, qué sé yo, ya sea que vos querés seguir indagando con lo que es la línea de la agrupación de guitarra o por ahí a la sonoridad del quinteto propio, ¿no? Como en el caso nuestro, que toma un poco lo que es la formación de Piazzolla, pero no tiene la guitarra eléctrica, sino que tiene la guitarra criolla. Bueno, expandir la sonoridad de ese quinteto, ver cuánto más en cuanto a sus posibilidades tímbricas se lo puede seguir moviendo, ¿no? Sus fronteras, o lo mismo la orquesta típica, ver hasta dónde se puede expandir la sonoridad, inclusive agregando algún instrumento, como suele pasar que aparecen de la familia de los vientos, ¿no? Aparece algún clarinete, alguna flauta traversa, añadiéndose a esa sonoridad. Bueno, qué sé yo creo que se puede ir por un montón de lugares y no sé si esto de discutir, viste, qué es tango o qué no es tango, tiene sentido. Yo creo que por ahí lo que está bueno es esto, ¿no? Tener como un recorrido y a partir de eso ver uno que puede aportar con lo que ya trae, porque qué sé yo, en el caso nuestro, siendo gente que se crió ya en cierta etapa, hay toda una cuestión de ciertas músicas o estéticas que ya las venís trayendo porque sos parte de esta actualidad, ¿no? La gente que forjó el género en la década del 20, del 30, tenía otra realidad porque formó parte de otro país, de otra situación. Entonces, ya de por sí va a ser distinto. Claro, pero yo creo que igual el tema de qué es y qué no es tal género, más cuando es el tango, que es algo tan histórico, tan arraigado nuestro y tan personal para muchísima gente, sigue estando presente hoy. Ahí se me viene a la cabeza, hay un trapero que se llama ICA, que en vez de usar una base típica, que si vos me pones una base de tango y después me pones un beat arriba, no es tango, pero por ejemplo él lleva un bandoneón, un piano y se pone a rapear arriba. Y dice, traigo tangos, por ejemplo. Vos tenés una concepción desde el arte del tango, de verdad, porque es un instrumento en serio, pero tenés este tipo rapeando, haciendo otra cosa. O sea, ¿hasta dónde se pueden expandir los límites? Para mí eso ya no es tango, pero claro, digo, está ahí, porque hay un bandoneón y está agregando a la escena de él, ¿no? Y también está sumando a que gente joven reconozca la sonoridad del bandoneón, reconozca la sonoridad del piano. Cuando uno se pone a experimentar, ¿a dónde pone el punto? Y decir, no, acá no. Sí, yo creo que esto de la sonoridad del bandoneón, obviamente, que se ha explotado y se ha llevado mucho para ese lado y hay mucha gente que por ahí en los primeros proyectos de fusión se ha agarrado de esa pata para su proyecto ponerle tango adelante, ¿no? Pero hoy por suerte hay un montón de otras, el bandoneón está como tomando una importancia, como te decía hoy, como instrumento y además como instrumento, no como instrumento de tango. Entonces está habiendo un montón de nuevas composiciones, ya sea, qué sé yo, hay un disco de un músico de Buenos Aires que vivió su infancia en Brasil,
después volvió a Argentina y tiene mucha experiencia en el tango, pero decidió hacer un disco con composiciones brasileñas. Entonces está muy bueno, de Ramiro Boero se llama. Entonces él aborda composiciones de, ¿cómo es? De bueno, de todos referentes de la música brasileña, en el bandoneón ahí, y bueno, es otra búsqueda. Ahora la cuestión de los límites, yo también, yo hablando de que cantaban en orquestas donde tenían un tempo muy rápido, algunos de esos valses criollos, algunas milongas, y tenían mucha cantidad de sílabas, y vos ves como en esa gestualidad también una cuestión de tener que ir rítmicamente agrupando, y no sé, se podría buscar un correlato ahí, quizás sí, quizás no, habría que ver el ejemplo, pero yo creo que por ahí, sí, la cuestión de decir el bandoneón es instrumento de tango, ahí yo por ahí difiero un poco, ¿no? Trato porque hay un montón de gente que toca el instrumento y no le interesa por ahí abordar ese género. Por ahí sí, un poco, o escucharlo, pero por ahí quiere con ese instrumento hacer su música propia o dedicarse qué sé yo, al rock o a otras cosas. Y no necesariamente va a ser un grupo de rock fusión tango, sino que va a ser una banda de rock que tiene un bandoneón. Claro, aparte Yo del creo tema de usar la etiqueta como venta comercial directamente, ¿no? Claro, Porque yo lo que noto cuando hablo con vos es que tenés mucha valoración por el proceso. Por eso cuando me seguro. decías de que tus compañeros conocen la historia del tango y han tenido, y entonces vos te sentís más protegido en las decisiones que van a tomar, sean experimentales o no, en el hecho de que hay todo un background de conocer el género y de tener una identidad, ¿no? Creo que el tango tiene que ver con eso, ¿no? Con la identidad de... Claro, y volviendo un poco a eso de lo que decís de la fusión, yo creo que también estamos en una época en donde el acceso a la información, por un lado está bueno esto que decís, está la data que por ahí antes músicos anteriores no querían pasar, entonces bueno, vos buscás y hay páginas de internet donde hay desgrabaciones de versiones de orquestas típicas o cifrados, entonces cualquier persona en el mundo puede acceder a estudiar el género, pero también y hay una cuestión de la globalidad en donde como que cualquier persona puede acceder a estudiar cualquier música en cierto punto, que está bueno, es parte de la cuestión de la vinculación de las distintas culturas, pero también en cierto punto hay una cuestión de algunas músicas que tienen cierto arraigo local, ¿no? Como decir, no sé, la música del norte de nuestro país, la música del litoral, la música del Brasil, de distintas zonas del Brasil, la música del Perú, qué sé yo, el blues en los Estados Unidos, otras músicas africanas, músicas folclóricas de Europa. Yo creo que hay por más de que se tenga el acceso a la información, hay una cuestión local de vivencia que tiene que ver con esto de la transmisión oral también un poco, que no es lo mismo, me parece, Sí. que sea tocado por tal o por cual. No, a mí me pasa, mirá lo que te voy a decir, ¿no? Capaz que te saque una sonrisa, pero por ejemplo me siento muy arraigado a la música que escuchaba entre el 2001 y 2005, que fue la cumbia villera para mí, por ejemplo. No es Claro. lo mismo que la cante yo, que la viví, que la cante otra persona que no la vivió. Me parece que hay Claro. muchas cuestiones de identidad que son necesarias cuando uno hace la música. Seguro, inclusive con gente que vive en un mismo país o en una misma zona, porque la realidad que vos vivís no es la misma que por ahí la persona que vive en otro barrio o en otra zona, en otra localidad. Entonces yo creo que si bien está bárbaro esto de poder acceder y vos desde tu casa poder decir, bueno, me interesaría escuchar la música de tal lugar, ver información, los compositores, ver en qué se basaban, así como podemos saber que las letras de tango en la década del 30 estaban arraigadas a cierto contexto social y trataban sobre ciertas temáticas. Bueno, lo mismo con cualquier otra música. Pero es una cuestión del hacer, de entender cómo es la construcción de tal música que tiene que ver con la locación, me parece, ¿no? Y eso es algo que todavía es bastante fuerte. Claro, esto también lo traigo a colación por el tema de que yo estoy muy interesado en la discusión entre la música y qué es oficio y qué es arte. Por eso hoy cuando hablaba de
mucha gente dice yo soy artista y hay veces que uno está cumpliendo un oficio. Por ejemplo, a mí si me pagan para ir a tocar a tal lado y tengo un repertorio y tengo que sacar determinadas cosas, yo lo tomo como un oficio, no como una expresión artística. ¿Vos cómo lo vivís? Seguro, y eso? también creo que también ahí le agregaría la cuestión de lo que es la profesionalidad, ¿no? Es decir, por más de que vos, cuando te subas a un escenario, tenés o no un mensaje o lo que sea que quieras llamarlo, hay una cuestión de compromiso con tu actividad como si fuese otra actividad. O estás cumpliendo como un rol, estás trabajando, es tu forma de vida y eso, ¿no? Tenés que preparar un repertorio, ensayar, llegar a tiempo a un lugar, tener tu instrumento, también entra en juego una imagen, ¿no? En cómo te desenvolves vos. Entonces, hay una cuestión esto, ¿no? De más allá de ser artista o como uno se considere, a que si vos querés desempeñarte en esa actividad, ante todo trabajador de la música en este caso. Claro. Y, por ejemplo, vos cuando estás tocando para una orquesta, ¿lo consideras como, estás realizando un oficio o estás haciendo arte? ¿O no lo dividís? No sé si me lo pongo a pensar. Sí que siempre que estoy, y más cuando uno está en un proyecto del que se siente parte, por ejemplo, en mi caso, como me sucede con Tangor o con otras, o por ahí cuando participo de invitado en el proyecto de algún amigo, viste, que sé cómo viene la mano, más que nada si es un proyecto independiente y todo el esfuerzo que hay detrás. Primero quiero como que desde mi lugar, hacer las cosas bien en el sentido de que eso esté aportando algo y que salga todo bien. Y después, obviamente, si es una fecha que es producida también por el mismo grupo, obviamente que quiero que por otro lado vaya gente, se escuche bien, el show esté armado y no haya baches, que después de tocar tener cierto vínculo con la gente que sabes que también es siempre la que te va a apoyar y te va a escuchar en vivo, porque además de lo que va a escuchar, en cierto punto quiere tener una conexión con la persona que se sube. Entonces, no sé si lo separo. Intento que salga todo lo mejor posible en los distintos aspectos. Claro. Bueno, y ya para ir terminando, ¿hay algo que quieras decir que no te haya preguntado? No, que no, por ahí que hemos hablado de los proyectos independientes y cómo esta cuestión del, de lo que cuesta, ¿no? De por ahí, de tratar de evidenciar eso, muchas veces desde las personas mismas que los hacemos, ¿no? De decir, bueno, decidimos tomar este camino, primero de la música y además somos artistas independientes que por ahí muchas veces te autogestionás o que te cuesta mucho más lograr ciertas cosas con respecto a otras personas. Entonces por ahí, en ese sentido, está bueno que valorarlo. En principio uno, ¿no? Que es el que lo está haciendo, para que después el que te ve, que es el que en cierto punto consume eso, entienda digamos, todo el trabajo que hay detrás y también entienda esto, ¿no? Que la música es una forma de vida y que es un trabajo como tantos otros y por ahí entender eso, ¿no? Que por más de que sea un modo de expresión y demás, es un trabajo como todos otros y eso por el mundo en el que estamos viviendo, vale, tiene un valor. Entonces, bueno, como que yo siempre trato también en cierto sentido pararme en ese lugar, ¿no? De defender un poco la actividad y que no dé lo mismo si las condiciones son estas u otras, ¿no? Entonces por ahí está bueno que valoremos lo que estamos dentro de la música, el trabajo que tenemos y todo el tiempo, ¿no? que le dedicamos, la inversión que ponemos en eso. Es difícil eso por el tema de la visión, qué sé yo, general que hay, pero aparte también del mismo músico. Muchas veces yo he participado en proyectos independientes, he intentado ser gremio, he intentado en varios lugares, y tenía una posición de decir, che, no toques gratis, por favor, porque si no me bajás el precio a mí, porque vos por tocar gratis, pero uno está en una competencia y no le puede decir al otro qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Entonces se genera esto de que
está bien, cada uno hace lo que quiere, pero date cuenta que nos estás dañando a todos. Sin embargo, tengo que competir contra vos igual. Es una dicotomía Seguro. difícil. Eso es difícil. A mí como trato de, en ese sentido, desenvolverme, o lo que para mí me ha resultado satisfactorio llevarlo adelante, es como esto que te decía anteriormente, con lo que uno pone en el escenario siempre sea algo tratando de lograr un grado de excelencia, primero por uno, ¿no? Por estar convencido de lo que estás haciendo y de que salga todo bien, más allá de que el aplauso que venga o la cantidad de gente. Porque eso hace que sea un producto en ese sentido sólido. Entonces la persona que lo consume ve profesionalidad en ese sentido. Entonces ahí, por más de que a la otra persona le guste o no lo que está pasando, ve un compromiso. Entonces eso ya hace que tenga cierto tipo de seriedad lo que uno está haciendo y ya tenés como, por más de que otras personas esto toquen gratis o no tengan como esa cuestión de valorizar el trabajo, uno está plantado ya sabe en cierto punto, ¿no? De decir, yo mirá, le pongo un montón de empeño a esto que hago, es mi trabajo, le dedico un montón de horas al día, entonces para mí, viste, las condiciones tienen que ser estas. Entonces yo creo que con esa idea uno, por ahí no va a cambiar el mundo, pero es distinto a que si no lo toma en ese sentido, quizás. Claro, defender el producto desde el hacer mismo. Sí, defender lo que uno hace, tener la convicción y después, si a una persona le gusta o no, eso es otra, digamos, el gusto difiere de la seriedad y el compromiso de lo que uno hace. Claro, tal cual, coincido. Bueno, ahora sí, para terminar, suelo hacer un test de teoría musical que no tiene sentido. O sea, no busques sentido en esto. Ok. Las opciones puedes elegir, te voy a dar 2 opciones, puedes elegir una a la otra o las dos. Y si querés, podés explayarte. Música atonal, ¿sí o no? Sí, ¿Música modal o música tonal? música tonal. 5 cuartos o 7 octavos. 7 octavos. Y bueno, ahora sí no podés elegir La Vieja Guardia o Piazzolla. Astor Piazzolla. Buenísimo. Muchas gracias, Bruno, ¿eh? Estuvo buenísimo. No, gracias a vos, Enrique. Dale. Ah, mira. Sí, O sea sí, que sí, sí. después del secundario te anotaste en el conservatorio o fue paralelo. No, después del secundario me anoté en el conservatorio. Sí. ¿En qué te anotaste? Sí. Me anoté en la carrera de canto.
¿Qué conservatorio era? Sí. El Julián Aguirre de Banfield. ¿Y el repertorio Sí. que se manejaba, cuál era? El repertorio también era académico. Pero digo, de esa época, estilo arias y clasicismo. Claro, sí, en música de cámara, arias antiguas, bueno, después a medida que vas pasando los años, los niveles, te va poniendo cada vez más complicado, arias de ópera, después, bueno, ves litúrgico, empezás recién en segundo o tercer año, creo, con música moderna, digamos, siglo XX. En el último año ves recién compositores, una obra que sea de compositor vivo. Recién a lo último ves música contemporánea. Ah, ¿lo llegan a ver también en el conservatorio? Sí. No se trabaja detenidamente, pero está en el programa. Ahí, ¿Y cuál ahí fue tu primer arreglátela como contacto con una obra contemporánea? Con una obra contemporánea, creo que en primer año. No, a ver si. En los primeros años del conservatorio, con una obra contemporánea, que ha habido un profesor de apreciación musical que es compositor contemporáneo, nos hizo escuchar y dije, wow, me encantó. Y con música del siglo XX en la secundaria. Me acuerdo que un profesor nos hacía escuchar música. Ah, no, estoy mintiendo. No. El primer contacto con música contemporánea fue en la secundaria. Una profesora de apreciación musical nos llevó para que escucháramos el treno a las víctimas de Hiroshima de Penderecki. Wow. Nos hizo escuchar eso y yo me quedé, no, qué bueno que está esto. ¿No tuviste me conflicto encantó. de decir esto no es música o ya directamente? No, ¿sabés que no? No. Y después con este profesor nos había llevado las piezas para piano de Schoenberg, y me encantó. Yo dije, no, qué bueno que está esto. Era algo tan raro, tan loco, algo que nunca había escuchado antes. Me dio mucha gracia porque el profesor nos dice, ¿a ustedes les gusta esto? Sí, le dije yo. A mí no, me dijo. Fue muy gracioso. Yo